Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí para compartir con vosotros la palabra de Dios. Y qué bueno de que nosotros, personas humanas, podamos tener contacto con Dios en esta mañana. Dios realmente, Él es vida para nosotros. Y nosotros en esta mañana queremos abrir todo nuestro ser y nuestro corazón a Él, para recibir la palabra que Él tiene para nosotros en esta mañana. Por eso, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque podemos estar compartiendo tu palabra. Podemos estar disfrutando tu hablar, tu sentir. Señor, en esta mañana reclamamos tu presencia, tu hablar, y pedimos que tú nos des un cielo despejado, donde podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti por habernos traído a tu reino. Gracias que el reino eres tú mismo. Tú nos has traído a tu persona maravillosa. Hoy nosotros vivimos en ti y tú vives en nosotros por medio del Espíritu que recibimos. Oh Señor Jesús, esto es algo maravilloso, de que personas pecadoras realmente hemos sido redimidos por tu sangre preciosa para traernos de vuelta a ti, Señor. Señor, en esta mañana, háblanos. Señor, queremos abrir nuestro corazón a ti. Amén. Hermanos y hermanas, qué bueno de que podamos estar compartiendo la palabra del Señor. Estamos en una serie de mensajes que fue dado en tiempos pasados. Son 8 bosquejos y ya hemos compartido 4 bosquejos. El tema general de estos bosquejos es satisfacer la necesidad de Dios y las presentes necesidades en el recobro del Señor hoy. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos ser nosotros que satisfacemos la necesidad de Dios. Yo en esta mañana quiero orar y oro por vosotros y con vosotros. Señor, en esta mañana queremos satisfacer tu necesidad. Y la necesidad de Dios es que nosotros podamos ser aquellos representantes de Dios aquí en la tierra. Él tuvo su ministerio terrenal aquí en la tierra y nos dejó un modelo maravilloso. Él vivía al Padre, Él expresaba al Padre, aunque Él era 100% Dios y 100% hombre. Él vivió como un hombre 100%, pero un hombre que hablaba a Dios, que expresaba a Dios, que hacía la voluntad del Padre. Señor Jesús, Él mismo dijo, nada hago por mi propia cuenta. Lo que oigo al Padre, eso es lo que yo hablo, eso es lo que yo hago, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, y el que me envió conmigo está, yo no estoy solo. Es decir, que la plenitud de Dios, como dice en Colosenses 2:9, habitaba corporalmente en este Cristo maravilloso. Él era el tabernáculo andante aquí en la tierra. Por eso Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne. Hay una versión recobro que dice, y el Verbo fijó tabernáculo entre nosotros. Digamos, el tabernáculo era lo que contenía a Dios. Hoy realmente nosotros somos el tabernáculo de Dios, somos la morada de Dios. Cristo realmente, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios, y cuando Él vivía, cuando Él hablaba, cuando Él andaba, era Dios mismo. Maravilloso. Y eso es lo que realmente Dios desea ahora. Él está llevando a cabo su ministerio celestial, pero Él quiere llevarlo a cabo a través de nosotros, como el apóstol Pablo. Él ejerció ese ministerio celestial por medio de su ministerio terrenal aquí en la tierra. Era una vez más
viviendo y hablando Cristo de nuevo a través de sus discípulos. Eso es lo que Dios desea. Por eso si el grano de trigo no caía en la tierra y no moría, quedaba solo, pero si ese grano de trigo moría, digamos, se iba a multiplicar. Y hoy nosotros somos la multiplicación de esos granos. Somos la réplica de Cristo aquí en la tierra. ¿No es esto maravilloso? Por eso Él nos dejó ese modelo, ese patrón, para que ahora nosotros podamos ser aquellos que andamos, como dice en Primera de Pedro, en sus pisadas. Bueno, voy a leer el título de los 4 primeros mensajes que ya hemos dado y os leo también ahora el 5º y comenzamos ya con el mensaje 5. El mensaje 1 decía la necesidad que Dios tiene en la era presente. Es decir, Dios tiene una necesidad hoy en esta era presente, y esa necesidad es que Él quiere ejercer su ministerio a través de nosotros. Maravilloso. El mensaje 2 estuvimos compartiendo en cuanto al beneplácito de Dios. Dios tenía un beneplácito, Él tenía un placer, y su placer era realmente, por eso dice en Efesios, que el buen placer de Dios es, digamos, el misterio de su voluntad. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí habla de su iglesia, de sus miembros, y que Él quiere tener ese beneplácito. Como dijo, dice, y fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. Digamos, el buen placer era hacernos sus hijos. Maravilloso. Y el mensaje 3, claro, para que nosotros podamos satisfacer la necesidad de Dios y podamos llegar a ser el beneplácito de Dios, tenemos una necesidad. Y el mensaje 3 dice, la necesidad, dice, que tenemos de desarrollar nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él. Digamos, necesitamos desarrollar nuestra fe y nuestro amor por Él. Y el mensaje 4, todo eso se obtiene por medio de la oración. Este es el mensaje 4 que dimos. La oración para absorber a Dios y expresar a Dios al orar a Dios, como un amigo, a fin de que nosotros podamos ser aquellas personas que colaboramos con Dios. Así que entramos al mensaje 5. Y el mensaje 5 hay una necesidad. Ahora ya no es la necesidad de Dios, sino que esa necesidad de Dios se ha trasladado a nuestra necesidad. ¿Y cuál es nuestra necesidad? Dice, nuestra necesidad, andar en novedad de vida. Esa es nuestra necesidad hoy. Hoy nosotros necesitamos ser aquellas personas que andamos en cuanto a la necesidad que hay en nosotros. En nosotros hay una necesidad. Y esa necesidad es que nosotros andemos en novedad de vida y servir en la novedad del Espíritu y ser renovados en nuestro hombre interior de día en día. Así que, repito, he seguido el mensaje 5, nuestra necesidad de andar en novedad de vida, servir en la novedad del Espíritu y ser renovado en nuestro hombre interior. Y todo eso está, digamos, reflejado, sus versículos. Por eso no solamente leemos el bosquejo, sino queremos profundizar en los versículos para apoyar lo que realmente dice este tema de este bosquejo. En Apocalipsis 1:5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Dice, y me dijo, escribe, porque estas palabras, hermano, esto es algo maravilloso. Estas palabras, dice, son fieles
y verdadera. Esas palabras que realmente nos habló el Señor ahí a través de Juan en Apocalipsis. Ahí nos dice de que estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso la palabra de Dios es el aliento de Dios. ¿Por qué es verdadera? ¿Por qué es fiel? Porque aún la palabra es Cristo mismo. En Romanos 6:4 dice: hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte. ¿Cómo? Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, dice que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ve? Este es un versículo que apoya realmente el título de este mensaje, el andar en novedad de vida. Y ahí Romanos dice 7:6, y ahora viene este otro versículo que apoya la segunda parte, porque tiene 3 partes, la segunda parte del título del mensaje. Dice, pero ahora estamos ahora leyendo Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella que estábamos, dice, sujetos. Así que, de modo, dice, sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Esta es la segunda parte, novedad de vida, y ahora en la novedad, dice, del espíritu y no en la vejez de la letra. Esa es la segunda parte de las 3 que está el título del bosquejo de esta semana. Y Romanos 12:2, que apoya también la tercera parte del versículo, que dice así: Romanos 12:2, no os amordéis a este siglo, no os conforméis, no os amordéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿No es esto maravilloso? De que nosotros podamos andar en novedad de vida, en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra, y que podamos ser transformados y conformando a la misma imagen del Señor, y que dice, no os amordéis a este siglo, sino renovaos y transformaos en el espíritu de vuestra mente con un propósito, con el propósito de que nosotros podamos ser aquellos que comprobamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso en 2 de Corintios 4:16 dice, por tanto, no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, este hombre interior, dice, se renueva de día en día. Así que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así que, hermanos y hermanas, vamos ahora a entrar a los puntos del bosquejo. Y en Romano hemos dado esta introducción, estos versículos que nos confirma y apoya el título general de este bosquejo y también el mensaje de hoy, que tiene esas 3 partes. Maravilloso. Y esas 3 partes son, lo voy a leer aquí, dice, os lo voy a leer. Mira, dice el mensaje 5, que dice así, mensaje 5, nuestra necesidad de andar en novedad de vida. ¿Ves? La necesidad, esa debe ser nuestra necesidad hoy, de andar en novedad de vida, servir en la novedad del espíritu. ¿No es maravilloso esto? Andar,
servir en la novedad del Espíritu y ¿qué más? Y ser renovado en nuestro hombre interior de día en día. Así que seguimos adelante y entramos al punto Romano 1 que dice así: nosotros, hermanos y hermanas, como creyentes en Cristo, nosotros fuimos hechos una nueva creación. Maravilloso. Esto es, hemos llegado a ser personas que hemos sido regeneradas por medio de la vida de Dios, y que vive hoy en el hombre interior, digamos, vive dentro de nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. No en el hombre exterior, no, en el hombre interior, hoy en nuestro espíritu. Dice de modo, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿estás en Cristo? Pues entonces, nueva creación es. ¿Por qué? Porque ese Cristo que está dentro de nosotros nos ha renovado y nos está transformando y conformándonos a Él mismo. Y podemos decir que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y esto lo confirma en 2 de Corintios 5:17. Así que, hermanos, es maravilloso que nosotros estemos en novedad de vida. Por eso dice en Gálatas 6:15, dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Los Gálatas se habían mezclado otra vez con el judaísmo, habían vuelto a los viejos rudimentos, ellos habían vuelto a la ley, y el mismo Pablo le dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? Hermanos, que no deseamos engañados y volvamos a las tradiciones. Necesitamos andar en novedad de vida. Hoy el cristianismo está muy degradado. Nosotros tenemos que ser esa novedad de vida, de verdad. Un cambio totalmente de era. Por eso el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 6:15 de Gálatas, por eso él dice aquí, ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nosotros tenemos que vivir hoy en la nueva creación. Maravilloso. Y en Juan 3:3, por eso Jesús dice que le respondió a Nicodemo y le dijo, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy nosotros necesitamos ver el reino de Dios. Y ese reino de Dios es ver a Cristo en nuestro vivir. Nosotros hemos nacido de nuevo. Y el 3:5, otra vez le respondió Jesús a Nicodemo porque él le hizo una pregunta. Le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero te habla de que no puede ver el reino de Dios. Nosotros necesitamos ver para poder entrar. Así que, hermano, qué maravilloso de que hoy nosotros podamos ser esos portadores de Cristo, que contenemos a Cristo, que vivimos a Cristo, que expresamos a Cristo, que andamos en novedad de vida y no solamente vemos el reino de Dios, sino como le dijo a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará. Necesitamos entrar en esta atmósfera, en esta dimensión divina y mística. Necesitamos entrar en Cristo. Por eso dice, porque Cristo es el reino. De cierto os digo, dice que el que no nace de nuevo no puede ver. Y después dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, digamos, por medio del bautismo y por medio de recibir el Espíritu dentro de nosotros, no podemos entrar. ¿En dónde dice? En el reino de Dios. Maravilloso.
en aquel tiempo donde estaba Adán y Eva, aquello era el reino de Dios, aquello era la atmósfera de Dios. Ellos vivían dentro del reino. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos entrar y ver el reino de Dios. Adán y Eva fue sacado de allí porque comió de una sustancia y fueron contaminados, fueron serpentinamente envenenados. Por eso fue sacado del reino, de la atmósfera divina, donde reinaba Dios, donde vivía Dios, donde conversaba con Dios y donde tenían comunión con Dios, de tal manera que ellos lo único que era, disfrutaba y comía de toda aquella sustancia que había allí, que salía de la tierra, un vapor, que no tenía necesidad de elaborar ni de trabajar, porque todo era llevado orgánica y vivientemente por Dios. Por eso Dios le dijo que tenía que comer del árbol de la vida para que el contenido espiritual, el contenido realmente de Adán como un vaso creado a la imagen y semejanza de Dios, era comer a Dios para contener a Dios y expresarle. Al comer la otra sustancia serpentina y venenosa, se hizo uno con el Satanás, y en vez de ser la corporificación, Dios dentro de él, llegó a ser Satanás la corporificación suya ahí en la carne del hombre, y por eso fue sacado de allí, porque no podía permanecer. Seguimos adelante en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Maravilloso. Señor Jesús. Juan 3:15 dijo: para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Maravilloso. Esa vida eterna es Cristo mismo viniendo, mezclándose, forjándose en nuestro espíritu, porque nosotros somos tripartitos, tenemos un cuerpo, lo que podemos ser, tocar todo lo que es físico, tenemos nuestra alma, que es tocante a todo lo que es psicológico, pero tenemos un espíritu que es para contactar lo espiritual. Claro, cuando el hombre cayó y fue sacado del huerto del Edén, dice que el hombre murió espiritualmente. El espíritu fue amortecido, pero el espíritu estaba ahí, pero él nos dio vida juntamente con él cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No es esto maravilloso? La palabra de Dios no engaña. La palabra de Dios es Cristo mismo, y esto nos aclara, nos alegra el corazón al leer la palabra, porque la palabra de Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios, por el soplo de Dios, por la inspiración de Dios, y esa palabra, al entrar dentro de nosotros, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Hermanos y hermanas, esto no es doctrina, esto no es mensaje enlatado, no, esto es algo, la palabra viviente. Mira lo que dice 2 de Corintios 4:16, dice: por tanto, no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día. Maravilloso. Entramos ahora al punto Romano 2 y dice así. Punto Romano 2. Nosotros, claro, dice que como nueva creación en Cristo, como nueva creación, dice, como nueva creación en Cristo Jesús. Ahora dice, necesitamos andar en novedad de vida.
¿No es glorioso esto? Maravilloso. Qué bosquejo, hermanos. Qué exposición de palabra. Esto es algo tremendo, sacado de ahí del mismo espíritu. Dice en Romanos 6:4, hemos sido pues sepultados juntamente. Dice que hemos sido juntamente sepultados con Él en su muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿No te anima este versículo? Esto es maravilloso. Andemos en novedad de vida. Oh Señor Jesús, me viene a mi mente ahora, está hablando muy suave. Es que el hablar de Dios viene con un susurro. Cuando Dios le estaba diciendo a Elías que saliera de allí de la cueva, porque salió corriendo, ya que tuvo miedo de Jezabel, porque dijo que lo iba a matar, y él se creía que él estaba solo allí, y que estaba solo, y él le dijo a Dios, yo solo he quedado, y como el Señor le dice, no, me he reservado a 7,000 todavía que no han doblado mis rodillas. Hermanos y hermanas, hay muchos santos que están viviendo, expresando esta realidad, que no han doblado sus rodillas. Y ahí en esos versículos habla, dice, y vi un torbellino fuerte, viento recio. Dice, pero Dios no estaba allí. A veces queremos mucho ruido y se venía realmente terremoto y cosas extrañas, pero Dios no estaba allí. Y vino un viento fuerte y todo, y siempre, ahí en ese versículo dice, pero Dios no estaba allí. Pero qué maravilloso, dice, pero oí una palabra, dice, suave, y hay otra palabra que no me sale ahora mismo, y un susurro suave, hermano, y ese dice que ahí sí estaba Dios. Dios no quiere venir con mucho revoltijo, con mucha revolución, no, Él viene muy apaciblemente. Por eso necesitamos andar en novedad de vida, Señor Jesús. Bueno, nos queda un par de minutos o 3 para poder, digamos, hacer un paro y seguir. Leo aquí la letra A del punto Romano 2, que está hablando sobre andar en novedad de vida. Dice, andar en novedad de vida, esto significa vivir en la esfera de la resurrección, lo que hablábamos antes. Adán y Eva estaban en una esfera divina, y nosotros ahora, realmente, aquel árbol que estaba allí en el huerto del Edén, fue desarraigado y vino a nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos ser introducidos, como hemos leído antes en Juan 3 y 3:5, cuando dice ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos. Y esto significa de que ahora nosotros necesitamos vivir en la esfera de la resurrección para reinar en vida. Romanos 5:17 dice, pues si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno, mucho más ahora reinará por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Maravilloso. Señor Jesús, necesitamos introducirnos en esta realidad. Hermanos y hermanas, qué bueno es que en esta mañana nosotros podamos estar en la palabra del Señor. Necesitamos zambullirnos o introducirnos en la palabra, en Cristo, y orar, Padre, gracias por tu vida dentro de mi ser. Gracias que tú te procesaste, tú tuviste un proyecto, tú tuviste un plan maravilloso, y es que tú te engendraste en el vientre de una mujer, y de allí saliste tú, el Emmanuel, que vino a estar Dios con nosotros,
con el propósito de que había en tu corazón de entrar en nosotros por medio de vivir ese vivir humano, pero un andar divino, y a la cruz morir. La muerte no pudo retenerlo y él fue y resucitó. Y dice la Biblia que llegó a ser el espíritu vivificante para entrar y mezclarse en nuestro espíritu. Así que, queridos hermanos y hermanas, sigan aquí con nosotros y en unos minutos estaremos por aquí de nuevo. Vamos a poner esta canción, escúchala y disfrútala. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, gloria al Señor, estamos aquí de nuevo. Qué maravilloso de que podemos entrar en este tema en cuanto a tener una novedad de vida, andar en la nueva esfera divina y no en la vejez de la letra, y ver de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y necesitamos andar en novedad de vida. Maravilloso. Seguimos ahora con el punto B del punto romano 2. Hemos leído el punto romano 2 y la letra A. Y ahora vamos a leer la letra B, que dice, en cuanto al asunto de la vida, Romanos 5:10, dice que seremos salvos en la vida del Hijo de Dios. Romanos 5:17 habla sobre el reinar en vida. Y Romanos 6:4 declara de que nosotros hemos muerto
y hemos sido sepultados juntamente con Cristo a fin de que andemos, dice, en novedad de vida, en novedad de vida. Este versículo de Romanos 5:10, este es, hermano, te digo, este versículo es una locura. Esto es algo maravilloso. Si nosotros captamos realmente este asunto de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere realmente y está laborando por medio del Espíritu en cada uno de nosotros, es algo tremendo, porque nosotros fuimos salvos del juicio venidero, fuimos salvos de la vida eterna, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, pero no nos dice de que fuimos transformados, sino que estamos siendo transformados, como hemos leído antes en el versículo de Romanos 12:2, para que nosotros podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y podamos ver cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Pero en Romanos 5:10, mira qué versículo más rico y más revelador, porque date cuenta de que nosotros fuimos salvos en nuestra vida, digamos natural, y pasamos de la vida natural a la vida divina. Pero ahora el propósito de ese espíritu que vive dentro de nosotros es que Él quiere elaborar, quiere trabajar y quiere extenderse en todo nuestro ser y quiere renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que nosotros podamos ser salvos de todo lo que nos rodea, de nuestros pensamientos, salvos de nuestro hablar, salvos de los dardos del enemigo, salvos de todo comentario negativo que nos venga, salvos de tantas cosas que no son Dios mismo. Y mira qué versículo más rico. Dice, porque si siendo enemigos, es decir, nosotros éramos enemigos de Dios. Estoy leyendo el versículo muy lentamente. Pues nosotros, dice, que si nosotros que éramos enemigos de Dios, siendo enemigos, dice, nosotros fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos nosotros reconciliados con Dios? Yo creo que tenía que estar leyendo este versículo Romanos 5:10. Dice, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo nosotros fuimos reconciliados con Dios? Sigue el versículo diciendo, por la muerte de su Hijo. Nosotros fuimos reconciliados con Dios, porque nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos, digamos, un opuesto totalmente a Dios. Por eso fuimos sacados del huerto del Edén. De allí fuimos sacados porque el veneno ese que entró en nosotros no podía estar en aquella atmósfera, en aquel ambiente. Así que fuimos sacados, pero aquel árbol vino y nos reconquistó, nos recobró. ¡Qué maravilloso! Y entonces fuimos, dice, nosotros, dice que fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. Y ahora dice aquí, mucho más estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Es decir, que una vez que ahora ya hemos sido reconciliados, esa vida que está dentro de nosotros como el Espíritu, nos está saturando y nos está salvando de muchas cosas. Por eso el Señor nos está cambiando, nos está transformando y Él nos está conformándonos a Él mismo. Por eso Pablo en Gálatas 6:19 dice, hijitos míos, por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, forjado
dentro de vosotros. Esto es algo maravilloso. Por eso dice que si por el delito de uno solo reinó la muerte, por Adán, dice, por aquel uno, mucho más, reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Oh, maravilloso. Dice Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Señor Jesús, en Romanos 6:4 dice que hemos sido pues sepultados juntamente con él por medio en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. La letra C dice así: después del bautismo venimos a ser nuevas personas en resurrección. ¿No? Esto es maravilloso. Señor Jesús, después del bautismo nosotros venimos a ser nuevas personas en la resurrección. Dice que la resurrección no es solo un estado futuro, sino es un proceso actual. Mira lo que dice en Romanos 5:17, lo hemos leído al principio, que dice así. Necesitamos muchas veces repetir los versículos muchas veces para que estos versículos puedan llegar a ser vida en nosotros, podamos comerlo, rumiarlo, masticarlo, para que nosotros podamos asimilarlo. Y una vez que lo asimilamos, lo digerimos y entonces es distribuido por todo nuestro ser y llega a todas las células de nuestro cuerpo y nosotros podamos llegar a ser transformado y conformado a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. He aquí son hechas nuevas. ¿No es esto maravilloso? Oh, esto me anima a seguir adelante, hermanos y hermanas, sí. Oh, necesitamos vivir esta realidad. Dice el capítulo de Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle. Nosotros necesitamos conocerlo, a fin de conocerle. Y también poder participar, dice, y del poder de su resurrección y la comunión en su padecimiento, para que podamos llegar a ser, dice, siendo conformados a su muerte. ¿No es esto maravilloso? Ese proceso que Jesús tuvo es el proceso que estamos teniendo nosotros, pero ahora nosotros lo podemos llevar a cabo, porque Cristo lo logró, y si el que lo logró está en nosotros, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la vida, la energía, para que nosotros podamos vencer al enemigo y todo lo que nos rodea. El 11 dice, si de alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos, si de alguna manera llegásemos a la super resurrección de entre los muertos. Maravilloso, Señor, queremos ser participantes y con el del poder de tu resurrección, para que seamos conformados a ti mismo y podamos experimentar la muerte y la resurrección. Maravilloso. Señor Jesús, la letra D dice, fuimos sepultados juntamente con Cristo en su muerte y hemos sido resucitados como Él lo fue. Así que, por lo tanto, nosotros ahora deberíamos de andar en novedad de vida. Deberíamos de andar en novedad de vida. Hay aquí un versículo, Colosenses 2:12, que dice, sepultado juntamente con Él en el bautismo. ¿Ves? Este otro libro, Colosenses, pero qué maravilloso que se concuerda Filipenses con Colosenses, Colosenses con Gálatas, y concretamente estamos leyendo Colosenses 2:12, sepultado juntamente con Él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitado juntamente con él mediante la operación de Dios que le levantó de los muertos. Maravilloso. Mediante la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Señor Jesús, gracias por tu vida en nosotros. Oh, sigue tú, Señor, forjándote en cada uno de nosotros, Señor. Dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en delito y pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Por gracia habéis sido salvos. Maravilloso. Nosotros pues hemos sido, ¿cómo? Sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escucha cómo termina el versículo, así también nosotros andemos en novedad de vida. Maravilloso. Podemos vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Podemos expresar a Dios. Podemos disfrutar de este Cristo viviente. ¿Por qué? Porque la plenitud de Dios está dentro de nosotros. Todo lo que habitaba en Cristo ha sido depositado, trasladado, mezclado hoy con nuestro espíritu. Tú puedes decir, ¿cómo mezclado con nuestro espíritu? Sí, Él se ha unido a nuestro espíritu y hemos llegado a ser uno con Él. Por eso dice en 1 Corintios 6:17, dice así, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que ser aquellos que andamos en novedad de vida. Andamos en novedad de vida. Amén. Señor Jesús, gracias porque podemos ser aquellos que podemos andar en novedad de vida. Señor Jesús, oh, gracias por tu vida. Gracias, Señor, porque tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres todo lo que nosotros deseamos, Señor. Amén, Señor Jesús. Estamos en la letra E. Hemos ido a la letra D del punto Romano 2 y ahora estamos en la letra E, que dice, la novedad de vida está estrechamente relacionada con el espíritu vivificante. Dice que está relacionada con el espíritu vivificante, quien es Cristo mismo en su resurrección. Quien es Cristo mismo en su resurrección. El espíritu es la manera en que nosotros podemos andar en novedad de vida. Por eso en 1 Corintios 15:45, qué maravilloso que está la palabra. Y además, este versículo nos recarga al principio porque hay mucha incredulidad. Y más que incredulidad, hay más, personas que quieren traernos a confusión. Y dice así el versículo 15:45, dice, así también está escrito. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Pero, escucha, el postrer Adán, que es Cristo, dice, fue hecho espíritu vivificante. Oh, Señor Jesús, ¿por qué vivificante? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero una vez que recibimos a Cristo como el espíritu vivificante, este postrer Adán, nos vivificó y nos dio vida y nos resucitó juntamente con Él para que ahora nosotros podamos ser aquellos que andamos en novedad de vida y no en la vejez de la letra. Maravilloso. La letra F. Andar en novedad de vida equivale a una clase de vivir que pone fin
a todo lo que pertenece a Adán en nosotros. Pone fin a todo lo que pertenece a Adán en nosotros. Maravilloso. Señor Jesús, con el propósito hasta que nosotros seamos plenamente transformados y conformados a la imagen de Cristo. Por eso hay aquí un versículo muy revelador. A mí este versículo me volvió loco, me revolucionó, me enloqueció. Y por eso oro constante, diariamente: Señor, quiero ser uno que te ama locamente. Señor, quiero que tú me enamores cada día más y más de tu persona maravillosa. Que no vea por otros ojos, sino solamente a ti nada más, Señor. Mira lo que dice en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escucha, a los que antes conoció, fuimos conocidos, también dice que nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea ya no el unigénito, como habla Juan 3:16, que Él envió a su Hijo unigénito, lo único que Él tenía, sino que su propósito era tener una multiplicación de muchos hijos. Por eso dice aquí que Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh Señor Jesús, esto realmente es maravilloso para que nosotros podamos rumiar esto, como decíamos antes, comerlo, masticarlo, asimilarlo, digerirlo, y que se forje en todas las células de nuestro cuerpo y podamos llegar a ser Cristo aquí en la tierra. Oh Señor Jesús, eso es lo que Dios desea. Dios quiere subyugar ya este mundo, quiere expulsar al enemigo de aquí, pero los hijos de Dios tienen que manifestarse, tienen que realmente ejercer esa autoridad y ese dominio aquí en la tierra. Y dice que todavía la creación, los árboles están gimiendo a que los hijos de Dios nos manifestemos. Señor Jesús, por eso Él está trayendo esta palabra. Esta palabra es una palabra muy reveladora y realmente no muchos aceptan estas palabras y nos tienen como gente rara, pero no somos gente rara. Señor Jesús, gracias por esta revelación, que esta revelación no es para que nosotros podamos presumir, no es para que nosotros nos envanezcamos, no es para que nosotros despreciemos a otros, no. Al contrario, esta visión nos hace amar locamente a todos los hermanos, pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que meternos en esa atmósfera de confusión o denominacional donde hoy muchos cristianos están metidos. No podemos entrar en esa atmósfera. Lo que podemos hacer es orar para que el Señor alumbre los corazones, los ojos, abra los oídos de nuestros hermanos. Porque mira lo que dice, hay un versículo muy rico, espero que me lo sé de memoria, espero relatarlo bien para que vosotros podáis captar lo que quiero y deseo transmitiros, porque dice Pablo en el capítulo 1 de Primera de Corintios versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Si quieres poner la localidad que tú vives, a la iglesia de Dios que está en Málaga. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, esto es lo que me enriquece el final, que dice: Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. ¿Qué quiere decir esto?
que muchas veces creemos que toda la verdad la tenemos nosotros, la tengo yo. No, es Señor de ellos y también nuestro. Entonces nosotros necesitamos orar unos por otros desesperadamente, de verdad. Amén. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. Dice así. Este ya es el punto romano 3. Punto romano 3. Como todavía nos queda unos 8 o 9 minutitos, vamos a entrar en el punto romano 3. Dice, como nueva creación en Cristo Jesús, nosotros necesitamos servir en la novedad del Espíritu. Este era el segundo punto. Hemos abarcado el andar en novedad de vida y todo eso, pero ahora, en el punto romano 3, nos introduce la necesidad que tenemos de que nosotros no solo andemos, sino que sirvamos a Jesús. ¿En qué? En la novedad del Espíritu, en la novedad del Espíritu. Y esto nos lo confirma muy bien Romanos 7, versículo 6. Este capítulo 7 de Romanos es muy rico, muy iluminador, porque realmente nos abre totalmente el corazón, nos abre totalmente lo que Dios desea de nosotros. Maravilloso. Dice, pero ahora estamos libres. Claro, antes no éramos libres, porque estamos atados a nuestro viejo marido, o a nuestro viejo novio, o a nuestro novio, a nuestro antiguo que nos encantaba y nos atraía. Pero eso era muerte, eso era amargura, eso era tristeza, eso era sufrimiento. Totalmente lo que nos traía este perverso Satanás. Pero qué maravilloso de que fuimos dejados, divorciados totalmente de esta persona, de este viejo marido. Y entonces, ahora, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos. Así que dice el versículo, así que de modo sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Señor Jesús, maravilloso de que hoy nosotros podamos vivir en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. La letra A dice, nuestro vivir debería ser en la novedad de vida y nuestro servicio debería estar en la novedad del Espíritu. Oh, maravilloso, te lo leo otra vez. Nuestro vivir debería ser en la novedad de vida y nuestro servicio debería estar en la novedad del Espíritu. Pero tanto la vida como el Espíritu son uno y somos uno con él. Así que maravilloso de que podemos ser aquellos que vivimos en la novedad de la vida y servimos en la novedad del Espíritu. Maravilloso. 1. No debería de haber ninguna vejez en nuestro vivir, ni en nuestro servicio. No debería haber ninguna vejez en nuestro vivir ni en nuestro servicio. Nosotros necesitamos ser vivientes, frescos, en novedad de vida, no en la vejez. La vejez es como dice aquí, no debemos de vivir en la vejez de la letra, en la vejez, en nuestra carne. Nosotros necesitamos vivir en novedad de vida y servir en la novedad del Espíritu, y realmente no debería de haber ninguna vejez ni en nuestro vivir ni en nuestro servicio. Punto 2. Con respecto a nuestro servicio, nosotros deberíamos de experimentar la novedad del Espíritu en vez del lugar de la vejez de la ley y de la letra. Nosotros tenemos que vivir en la novedad del Espíritu
y no en la vejez de la letra. Hay una canción que nosotros cantamos y dice: oh Padre, tú eres siempre nuevo, viejo es todo sin ti, pero contigo todo es nuevo, aunque años pasen 1000. Oh Padre, tú, dice, oh Padre, eres inmarcesible, nuevo siempre eres tú, como el rocío, siempre está fresco, siempre viviente tú. Oh Padre, tú eres inmarcesible, nuevo, siempre eres tú. Como el rocío siempre está fresco, siempre viviente tú. Maravilloso. Oh Padre, eres inmutable. Seguimos. El versículo viene aquí después de haber leído este punto que hemos leído. Aquí en 2 de Corintios 5:17 dice: así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, porque ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley porque hemos muerto a aquella donde nosotros estábamos sujetos. Por eso ahora necesitamos servir en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Eso es algo maravilloso. La letra B dice: en Romanos 6:4 la novedad de vida resulta de nuestra identificación con la resurrección de Cristo y tiene como fin nuestro andar y nuestro vivir diario. Nuestro andar y nuestra vida diaria. Esto es algo maravilloso. Hemos sido, pues, dice, sepultados juntamente con Él por su muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es que vienen muchos versículos repetidos, pero es que necesitamos leerlos para ser refrescados. La letra C dice, en Romanos 7:6, la novedad del Espíritu resulta del hecho de que nosotros hemos sido librados de la ley y unidos al Cristo resucitado y tenemos como fin nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios. Por eso el Romanos 7:6 dice que ahora estamos libres de la ley porque hemos muerto a aquella en la que estábamos sujetos. Por eso el apóstol Pablo nos anima a que andemos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Maravilloso. La letra D dice: tanto la novedad del Espíritu como la novedad de la vida son resultado de la crucifixión de nuestro viejo hombre. La crucifixión de nuestro viejo hombre. Romanos 6:6. Este versículo es muy clave, muy rico, muy disfrutable de verdad. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. No sirvamos más al pecado como esclavos. Señor Jesús. Así que necesitamos vivir en la novedad del Espíritu. Aquí estamos en la letra E, pero no nos vamos a quedar aquí. Aquí estamos en... Voy a ver si pudiera... A ver si pudiera... Aquí. Hay un himno que viene aquí en este mensaje y solamente os voy a leer algunas estrofas. Y es muy rico. Y esto concuerda y va con el mensaje que estamos dando. Mira lo que dice la estrofa 1. La fe en nuestro Dios hoy hay que declarar. La fe en nuestro Dios hoy hay que declarar. De ídolos volvimos al viviente Dios. De ídolos, es verdad, volvimos
al viviente Dios. Dice, mezclando su palabra con fe y el amén. Mezclando su palabra con fe y el amén. Volveremos a Cristo una y otra vez. Maravilloso. Señor Jesús. Sigue diciendo, dice, la obra de fe se debe de aumentar y el trabajo de amor debe de abundar. Su santificación en todo obrará. La esperanza que Él viene nos hace velar. La esperanza. Oh Señor Jesús. Bueno, aquí viene otra estrofa más, la estrofa 2, pero la vamos a dejar para la semana que viene. La leo la estrofa 2 y como vienen más estrofas, la leemos la próxima semana. La estrofa 2. Estas letras son muy animantes. Y yo te digo, cada línea de este himno, yo te lo puedo mostrar en un versículo, porque los hermanos no se ha hecho los himnos ahí de cualquier manera. Han sido dadas en conferencias y demostradas por versículos y sacadas en este tipo de atmósfera y de ambiente. Mira lo que dice la estrofa 2. Dice, aquí a los hermanos se les brinda amor. Aquí a los hermanos se les brinda amor, mas tiene que crecer en toda su expresión. Que el Señor hoy guíe nuestro corazón para que se arraiguen en el amor de Dios, para que se arraiguen en el amor de Dios. Maravilloso. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, gracias por estar una vez más aquí en esta emisora de radio, aquí en Radio Amanecer, y que el próximo lunes estaremos aquí de nuevo a esta misma hora, así que os esperamos para poder disfrutar de la palabra viva y eficaz, y una palabra más cortante que una espada de 2 filos. Así que, Señor Jesús, te amamos, Señor.